Estás escuchando Al otro lado de la pantalla, un podcast sobre las historias que no te contaron de las producciones audiovisuales. Soy Christoph Baumann. Yo, Sonia del Cisne. Y te invitamos a conocer a los creadores y asesores de la industria audiovisual. ¿Quiénes escriben las películas y las series que tanto amas? Quienes crean los personajes, quienes inventan las historias, qué leyes los protegen. Detrás de toda ficción existe una realidad y te la contamos aquí en Al otro lado de la pantalla. Ya estamos con los expertos en Derecho de Autor y Entretenimiento, Fido Corral y Kiko Duret. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es SAICE? ¿Qué es Uniarte? En orden de edad. Sí. Bien. Adelante, señora. Adelante. Bueno, SAICE es una entidad de gestión colectiva, es una sociedad de autores que básicamente trabaja en favor de la recaudación del derecho, del honorario, del sueldo que corresponde al autor en su trabajo de crear. SAICE es básicamente el puente, el nexo entre quienes quieren utilizar música a nivel comercial y los autores que deberían por ley recibir una remuneración justa por ese trabajo. Entonces SAICE es básicamente esta entidad que hace de puente y que trabaja en favor de los autores en la recaudación y en la distribución de estas regalías. Perfecto, ahora cuéntanos tú. ¿Qué es Uniarte, Kiko? Pues como muy bien sabes, Sonia, Uniarte es lo mismo, pero para el caso de los actores y directores y guionistas. El derecho que nosotros gestionamos es un poco diferente, es un derecho que se llama de remuneración equitativa, porque claro, cuando los autores y artistas se sientan con un productor, ceden todos esos derechos exclusivos, ceden ese derecho de comunicación pública y básicamente este derecho de remuneración equitativa es una especie de mecanismo legal, nace por ley, que lo que te dice es, bueno, cuando hay un usuario que explota ese contenido en el que participan esos creadores, hay un muy pequeño porcentaje que tiene que ser pagado a la entidad de gestión para que ésta distribuya a sus miembros. Querido público, si ustedes han entendido solo chino, entonces ahorita en el resto del podcast vamos a desmenuzar Poco a poco. cada cosa Poco de a una poco. forma más jocosa para que entiendan algo muy, muy importante para nuestro sector. Vamos entonces, estos 50 años que ahorita cumplió, ¿sabes? O sea, desde 1973, ¿no? ¿Cómo fue ese camino en específico para SAICE, ¿no? Bueno, como todos los caminos que han seguido las entidades de gestión en el mundo, un camino largo, un camino cuesta arriba, un camino tortuoso, un camino difícil, complicado. Las entidades de gestión han tenido que lidiar con muchos problemas para poder hacer un trabajo eficiente y eficaz en favor de sus representados, que son los autores y creadores. Toma muchos años, muchísimos años. Yo creo que, bueno, si uno analiza país por país en la Unión Europea, se puede dar cuenta que las entidades funcionan bien probablemente después de 70, 80, 100 años o incluso más, desde que han sido constituidas o creadas. Uno de los ejemplos es Francia, bueno, España, de donde viene Kiko, Alemania, tu país, etcétera, etcétera. En el caso específico de SAICE, como dices tú, fue creada en la década de los 70, ha cumplido 50 años, y uno podría pensar que en estos 50 años la cosa ya funciona. No es así. De hecho, todavía, no digo que estamos empezando, pero creo que en estos 50 años se han dado pasos importantes. Teníamos una entidad, una entidad de autores, una sociedad de autores como un ente gremial, básicamente, al inicio. Y después, poco a poco, se ha ido transformando en una entidad de gestión, que es básicamente algo similar a una empresa, pero sin fin de lucro, sin buscar como objetivo finalidad la ganancia de la entidad, pero sí se busca el lucro de los autores que representamos. Cuando dices autor, son compositores. Autores y compositores de música. Nosotros Yeah. representamos el género musical. Yeah. El género musical a los autores o compositores de obras musicales. Y bueno, entonces decía yo que es un camino largo, es un camino complicado, y sigue siendo un camino cuesta arriba. Y esto es complicado básicamente en países en desarrollo. Y más difícil aún en países en los que la cultura de respeto al trabajo ajeno no está instaurada o no se ha consolidado. Distinto a lo que sucede en Estados Unidos o en algunos países de Europa o incluso ahora en algunos países latinoamericanos, en donde ya se respeta el trabajo del creador tal como se respeta el trabajo de un médico, de un abogado, de un arquitecto. En nuestro país el trabajo de los autores de música, del género musical, y podría extenderlo a otro tipo de autores y
y otros titulares, no es respetado. Es decir, es un trabajo incomprendido. Es difícil de entender. Tú decías que estábamos hablando chino. Pues cuando uno habla de derecho de autor, básicamente está hablando como en chino. Para los abogados y para los abogados que estamos ya muchos años en este tema, sigue siendo complicado. Y yo no he encontrado en el área, en el mundo del derecho, ningún área jurídica tan difícil como el derecho de autor. Entonces, más allá de eso, es claro y es obvio y es entendible que el usuario de obras o incluso el entorno, la sociedad en general, no entienda el trabajo que hacemos. Usuario es quien básicamente utiliza las obras en su beneficio para que su negocio de alguna manera funcione de mejor manera. En un restaurante, si es que ese restaurante deja de utilizar música, probablemente la gente no vuelva a ese restaurante. Piensen en ustedes almorzando o cenando en un restaurante en donde lo que escuchen es esto. O la conversación de al lado. Más difícil aún. Sí, exacto. Si está buena para el chisme, está bien. Claro, exacto. Entonces, ese usuario requiere de música para que haya un entorno más agradable para quien está entonces en el ese restaurante momento. usa comercialmente eso Exacto. para mejorar su negocio o un en canal de entretener. televisión. Exactamente. En otros, el negocio, el uso de estas obras musicales es indispensable, como un bar o una discoteca. O si estamos hablando ya de la inclusión de ciertas obras musicales en obras audiovisuales, como hacen ustedes, se requieren, es necesario ese uso. Y evidentemente frente a ese uso hay un trabajo detrás de esa obra musical y hay que remunerar a quien creó esa obra. Entonces digo, esa cultura de respeto, esa cultura de pago de derechos en países en desarrollo está empezando a funcionar mejor, pero definitivamente sigue siendo cuesta arriba. Lo grave es que hay usuarios que conocen del tema, que saben que tienen que remunerar a los creadores en distintos ámbitos, pero a pesar de eso, aprovechan de que la situación legal, la estructura institucional en materia de derecho de autor en este país es incipiente, y sobre esa base, básicamente, conociendo que deben cumplir la ley, no lo hacen. Eso es más grave aún. Entonces uno puede ir aceptando que no se ha conocido el derecho de autor, porque eso sí sucede. Que sea inentendible, también lo aceptamos. Pero cuando se lo entiende y cuando saben que tienen que respetarlo y obviamente pagar derechos por el trabajo que hacen otros y dejar de utilizar obras ajenas en su beneficio de forma gratuita, ahí es un tema bastante más grave. Bueno, 50 años es un montón de tiempo, Fido. ¿Cómo surge esta necesidad de fundar esta sociedad de gestión aquí en Ecuador? ¿Qué modelo copian? ¿Quiénes la originan? De pronto dicen los músicos, sí, vamos a respetar nuestros derechos. ¿Cómo nace esto hace 50 años? Aquí en Ecuador hace 50, hace 200 ¿Pero cómo y fue más aquí? en Francia. Pero acá no se inventó el agua tibia. Básicamente lo que hicieron fue, bueno, ¿cómo está funcionando en el mundo esto? Eso. ¿Cómo hacemos los autores para poder vivir de crear? Es decir, porque si es que el autor no puede vivir de crear, no puede vivir de hacer obras, se va a dedicar a otra cosa. Claro. A mí me hubiera encantado. Y esto no es un ejemplo del que estoy poniendo, es algo que me pasó a mí. A mí me hubiera encantado ser autor y compositor musical, pero era tan malo que más bien me dediqué al derecho. Y es verdad, es verdad. Pero si yo creo que puedo vivir de hacer música, de crear mis obras, de interpretarlas o de que alguien más que esté en este entorno pueda interpretarlas, me hubiera gustado vivir de la música. Pero en un país como este es muy difícil. Pero bueno, lo que básicamente hicieron fue seguir los ejemplos de varios países europeos. Se trajo un modelo similar aquí a América Latina, empezando Argentina, después Uruguay, México, Colombia, etcétera. Y básicamente es reunir, hacer un frente que pueda dar la cara por los autores y negociar esos derechos con los grandes usuarios o con los usuarios de obras en general. Es decir, las sociedades de gestión nacen básicamente para facilitar, para hacer más fácil el ejercicio de esos derechos que están consagrados en la ley. Tal vez Kiko nos puede contar también eso del lado, perdón, que te interrumpía. Sin entidades de gestión el derecho de autor no funciona. Ya, claro. Sí, pues y eso tal vez ley. podemos ahondar con Claro que Kiko. sí. Nosotros, bueno, soy parte de Uniarte. Ajá. Somos una organización más joven. Mucho más joven. Mucho más un joven. guagua al lado de estos señores de 50 A años. simple vista se pueden dar cuenta de eso. Sí, viéndole al Kiko. Entonces, cuéntanos un poco, con que terminamos aquí con Fido, con cómo se establece esa organización
aquí, ¿cuál ha sido su camino corto, ¿no? Corto pero intenso. Corto y muy intenso, ¿no? Sí, a ver, la historia de la gestión colectiva en América Latina es muy similar en todos los tipos de entidades y en todas las federaciones. Las entidades de la música llegan primero, en parte por una cuestión legal también, o sea, son los primeros que tienen reconocidos derechos los autores, junto con los escritores y demás. El camino de entidades como la nuestra, que es de artistas y autores audiovisuales, ha llegado más tarde, pero porque tampoco había derechos. Los derechos se han venido reconociendo con el tiempo y esto ha sido un trabajo también desde las federaciones. Cuando dices derechos, no había una legislación. No había una legislación que protegiera el trabajo de los artistas cuando son artistas del audiovisual. Los actores no tenían derechos de propiedad intelectual. Esto se ha ido construyendo poco a poco. Primero desde los años 80 en Europa, luego aparece el Tratado de Beijing, ¿no? Que tú conoces muy bien y que el trabajo de las federaciones ha sido ir implementándolo en diferentes países. Pero en el caso de Ecuador, nada. En 2015 se logra la autorización de funcionamiento como entidad de gestión. En diciembre de 2016 se consigue que haya un derecho de remuneración equitativa para esos actores. Y de ahí en adelante, bueno, el camino ha sido ir construyendo la entidad. Aprobación de las tarifas, aprobación de los reglamentos. Nosotros hemos tenido una ventaja y una desventaja también. Como entidad más nueva hemos podido aprender de las otras, pero también es cierto que a nosotros desde el nacimiento se nos ha aplicado una legislación que es mucho más observadora del trabajo que hacemos nosotros como entidades de gestión colectiva. Entonces, claro, hemos tenido que tener una serie de procesos que han dilatado todo mucho para la aprobación de las tarifas, establecer los reglamentos y de ahí han iniciado las negociaciones. Yo creo que nosotros realmente, como hitos así principales, tenemos el tema de lograr que Ecuador se adhiera al Tratado de Beijing, que es el primer instrumento internacional que reconoce derechos a los actores. ¿Qué significa? Justo. Básicamente es el primer tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que reconoce derechos a los actores. Que dice que cuando un actor aparece en una producción audiovisual, tiene una serie de derechos que le cede al productor, pero que a pesar de esos derechos cedidos también puede optar a tener derechos de remuneración equitativa. ¿Qué significa esto? Que cuando se pasa una película en televisión, del porcentaje de los ingresos que se obtiene por la publicidad, hay una pequeña parte que tiene que ir para los actores. Que cuando en una habitación de un hotel se está pasando una película, también se tiene que pagar una parte de cuota a los intérpretes que aparecen en todas esas producciones. Sí. Eso es básicamente lo que te viene a reconocer. Y eso ya está en muchos países de América Latina. ¿Y Ecuador es adherido a ese...? Es adherido antes que países como Colombia y demás, que no importa porque en Colombia también hay una ley, la FANIMIKI, que reconoce estos mismos derechos. Pero el camino ha sido muy similar y básicamente pues hemos tenido apoyo de federaciones internacionales, porque no se trata de imitar, o sea, no se trata de inventar el agua tibia, se trata de imitar lo que ya viene funcionando en Europa desde hace décadas y coger lo mejor de ese modelo y adaptarlo a nuestra legislación. Pero claro, el principal desafío es que aquí no hay observancia. O sea, de nada sirve tener una buena ley de derechos de autor y que haya buenas entidades de gestión colectiva si luego estos usuarios de los que hablaba Fido no pagan y no pasa nada. Y ese es el principal problema al que nos estamos enfrentando, que es que cuando se incumple con el derecho de autor, cuando se incumple con el derecho de los creadores y de los artistas, no hay consecuencias. Y a los usuarios, en el contexto de esta sociedad de gestión de Uniarte, estamos hablando de canales de televisión, cine, ¿qué más? Plataformas de streaming, que de momento son las primeras que están cumpliendo. Nuestros primeros acuerdos con Netflix, tenemos cerrados ya acuerdos y ha sido el primer gran usuario que nos ha pagado. Ya estamos a punto de cerrar con otras grandes plataformas, pero claro, se da el absurdo de que hay plataformas internacionales que pagan y sin embargo hay usuarios nacionales, televisiones del Estado y cableoperadores del Estado que no pagan el derecho. Ya, ahí quiero preguntarles algo. O sea, hay ley. Hay ley. Hay ley para los autores de la música. También. Hay ley para los actores audiovisuales, pero la ley no se refuerza, no se cumple. Y esto, o sea, yo vine alguna vez hace 40 años de Europa, pero todavía adentro digo, una ley se crea para que se cumpla. O sea, pero aquí estamos justamente viendo que ciertos segmentos como los usuarios, los canales de televisión y otros, se lo pasan así como, o sea, hay una ley ya, pues, pero nadie lo hace cumplir. Eso es el tema de la observancia, ¿no hay observancia? Efectivamente, observancia significa el que haya un aparataje dentro del Estado que permita una vigilancia en el cumplimiento de esa ley y que si no se cumple haya consecuencias. ¿Aquí qué hablamos? Pues, por ejemplo, de que nuestra autoridad de control, que es el SENADI, ¿no? Nuestra Oficina de Derecho de Autor,
tenga los mecanismos para sacar sanciones que sean ejecutivas. Es decir, que si una televisión no paga, este ente administrativo pueda poner una sanción y se pague esa sanción. ¿Qué sucede aquí? Que entramos en una especie de espiral de bueno, y ahora apelo, recurro y etcétera, y te puedes tirar 20 años litigando sin recibir todavía ese sustento para los creadores. Entonces, claro, se crea una especie de círculo vicioso que impide esa gestión correcta del derecho. ¿Es esto lo mismo? Exactamente igual. Es la misma ley. Hay derechos consagrados para los autores de obras musicales, hay derechos consagrados para los titulares que representa UNIARTE. Pero el sistema de seguimiento, de observancia, de medidas legales para hacer cumplir esos derechos consagrados a estos autores o a estos titulares, no sirve para nada. Básicamente, hay más instrumentos legales para evadir el pago de derechos o para evadir el cumplimiento de la ley que los instrumentos legales que tienen los autores o los titulares para poder hacer cumplir ese derecho. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe? O sea, yo me pregunto, ¿cómo fue creado eso? ¿Quién pensó? Bueno, hagamos esto para que nunca... No pensaron. Fue al revés, no pensaron. Porque teníamos una ley medianamente digamos que aceptable. Era una ley que incluso en algún momento se consideró una ley modelo para América Latina. Esta fue vigente desde el año 98, me parece, de 1998. Pero increíblemente, hace algunos gobiernos atrás, crearon este engendro que se llama Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Innovación y la Creatividad. No, la creatividad y la innovación. Una cosa que se llame así no puede traer nada bueno. Seguimos hablando en chino. Sí. Bueno, fíjese el nombre. Y le llaman Código Ingenios. Yo lo he llamado siempre, y Kiko se ríe, Código Ingenios. ¿Por qué Código Ingenios? ¿Por qué Código Ingenios? Porque involucraron en la creación de este engendro a muchos autores, a muchos intérpretes, a muchos productores. Pero finalmente, este código está enfocado en facilitar el acceso a las obras y producciones, en facilitar a los usuarios el uso de obras y producciones, y no está enfocado en proteger a los creadores. Es decir, es un código a la inversa. El mundo en general tiene leyes de propiedad intelectual que favorecen a los creadores intelectuales. Este código hace lo contrario. Es bipolar, realmente. Tiene las dos cosas a la vez. Es muy raro. Tan importantes como el derecho que mencionó Kiko, que justamente es el que representa esta entidad de gestión, pero ese derecho podía estar en una ley que igual favorezca a todos. Es decir, y que tenga un sistema de observancia decente, en donde si es que no se cumple la ley, el Estado pueda castigar o poner una sanción a ese usuario legal. Exactamente. Aquí eso no existe. Aquí, como dice Kiko, esos instrumentos legales que tenemos no sirven para nada. Podemos pasar 20 años litigando y probablemente después de 20 años, cuando ya seguramente quienes ya no estemos en las entidades de gestión y quienes ya no estén en las gerencias o en las encabezando las administraciones de los más grandes usuarios, ya no estén en esos puestos, tal vez en aquel momento, luego de 20 o 30 años, se ejecuten esas sanciones. O sea, es decir, a ningún gerente de un canal de televisión, de cable o de satélite le va a interesar pagar cuando sabe que puede demorar ese pago 20 años. No le interesa. Entonces no hay voluntad política. No hay voluntad ni política y tampoco hay, digo yo, porque esto es un tema también de ética. O sea, ¿cómo no puedo yo respetar el trabajo de otro? Es un tema ético. O sea, más allá de lo legal. Si yo soy gerente de una empresa seria, no puedo dar nombres aquí, supongo yo, pero una empresa seria de transmisión de programación a través de cable o a través de satélite, y quiero hacer bien las cosas, voy a respetar la ley, pues. Voy a pagar impuestos, voy a pagar bien a mis empleados, voy a afiliarles al IES o al seguro que fuera. Voy a respetar el derecho de los autores cuando es el insumo fundamental y principal, autores y intérpretes, productores, etcétera, etcétera, es el insumo fundamental de mi trabajo. Si el servicio que yo presto es la transmisión de señales de satélite o de cable y hay una programación que es la que estoy transmitiendo y esa programación se fundamenta en contenido creativo protegido, lo mínimo que puedo hacer es respetar el trabajo de quienes son titulares de ese contenido, pero no lo hago. Entonces, aparte de que el tema legal es flojo, es débil, es un sistema light, aparte de eso, también son muy lights en cuanto a la ética con respecto al respeto al trabajo. Un país light.
Totalmente. Sí, Ecuador Light. Es que sí, insisto, o sea, es un poco el ejemplo que poníamos antes con las plataformas digitales. O sea, cuando tú estás negociando con una gran plataforma de streaming a nivel internacional, en ningún momento se discute el derecho. Simplemente negocias un poco cuál es la tarifa, cuál es el porcentaje de deducción, etcétera. Aquí directamente un canal de televisión te dice, no, yo no tengo por qué pagarles. ¿Por qué? Si Sí. ya al actor cuando se le contrató en la producción se le pagó una cifra tanto alzado. Y esa es un poco la respuesta, y la respuesta desde el Estado no es eficaz. Entonces, vivimos en un limbo. Fíjate, solo una cosa más y tal vez estoy hablando mucho, así que No, por favor. me piden que... Ahí te pongo que la me calle. mano en el Exacto, hombro. exacto, Sí, por favor. podemos sacar un cartel ahí que diga un minuto. Ya cállese, no, ya cállese. No, es que es importante lo que dice Kiko, porque fíjense que el único titular con quien ha podido negociar seriamente es como titular extranjero. Y en el caso de las obras musicales es exactamente lo mismo. Nosotros negociamos con las grandes plataformas digitales. YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer. Y no tenemos problema. Solo para que se entienda, el titular es lo mismo que el usuario. No. El titular es el dueño de los derechos y el usuario es quien usa esos derechos. Nosotros representamos a los titulares, que son los creadores o productores, artistas que nosotros representemos. Usuario es el que usa El que esas usa la creaciones obra. y tiene rendimientos económicos por esa utilización. Ya. Entonces, lo que se le pide es un pequeño porcentaje. Entonces, fíjense que cuando uno negocia con empresas serias, Ujú. más allá de que probablemente sus legislaciones funcionen mejor, más allá de eso, son empresas que hacen las cosas bien. ¿Sí? Respetan Yeah. el trabajo de otros. Netflix, en el caso de las plataformas que les he mencionado, ahí no se discute el derecho, nadie está peleándote por no, básicamente les dicen, ok, veamos la tarifa que ustedes nos pretenden cobrar y veamos formas de pago Negociar. y negociemos. Es Exacto. como parte de su ADN. La Sí, es un ética. tema de compliance Exacto. interno. O sea, ¿No? una gran empresa Exactamente. norteamericana jamás va a hacer algo diciendo, Sí. bueno, con esto no cumplamos. No, o sea, Y más O sea, aún. eso se cumple, Y más, punto. claro, y más ¿No? aún con los norteamericanos que básicamente fundamentan su economía en la industria naranja, en la industria creativa. Entonces, se imaginen una empresa norteamericana y respetando copyright y respetando derechos de propiedad intelectual. O sea, no conciben eso. Yeah. Obvio que van a Se quiebra la economía. negociar. Exactamente. Ujú. Ujú. O sea, sería contraproducente, sería absurdo. Entonces, eso en cambio acá no sucede. Y en este medio ambiente tan hostil que describimos y en el que igual hay que coexistir como entidades de gestión, ¿qué importancia tienen las entidades de recaudación de derechos, Kiko? O sea, es que es fundamental. O sea, es fundamental porque al final, y pongo el ejemplo un poco del derecho que nosotros representamos, ¿no? Para los autores, directores, guionistas, artistas. O sea, cuando ustedes se sientan a negociar con un productor, al final les contratan por esa cifra a tanto alzado, ceden todos los derechos y así el ¿A productor... tanto alzado qué significa? Pago fijo, $2.000. Toma $2.000, me cedes todos tus derechos para toda la eternidad, para todo el universo. No quiero volver a saber nada de ti, no me vuelvas a molestar. Es así. O sea, eso dicen los contratos. Lo dicen un poquito más educado en las cláusulas. No dicen no quiero volver a saber de ti, pero básicamente sí te dicen eso. O sea, hay exoneraciones de responsabilidad, estás cediendo todos los derechos para todo el mundo, para todo el universo. Hemos visto esas cláusulas y tú te desprendes de ese derecho. Este productor lo necesita para luego licenciar ese contenido. Pero claro, luego esos productores que licencian el contenido y sobre todo los usuarios que explotan ese contenido hacen mucho dinero con ese trabajo, hacen muchísimo dinero. Entonces por eso se crean estos mecanismos legales y se crean estas entidades que sirven como mecanismo de fuerza para poder recaudar todos estos derechos. Son fundamentales porque a título individual es imposible que un actor o actriz vaya a negociar con cada uno de los usuarios que explota ese contenido. Es imposible que un músico vaya a todas las radios que explotan sus canciones. Es imposible que vaya tocando una puerta tras otra. Por eso estas entidades son absolutamente fundamentales. O sea, es el único mecanismo que permite recibir una remuneración. No sabemos si la justa, porque muchas veces evidentemente nos quedamos cortos, ojalá pudiéramos recaudar más, pero es el único mecanismo que permite obtener rendimientos económicos a los Para creadores. repartir a los titulares. Es lo único, Ujú. o sea, es lo único. A ver, ahí tengo una pregunta a los dos. En el ambiente hostil, ¿no? No hay ética, no hay un refuerzo por el lado de las autoridades del gobierno que controlan a las sociedades de gestión de realmente hacer cumplir, no son eficientes en esto, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué hacen ustedes, digamos, Uniarte, SAICE,
para, por ejemplo, para el público general entienda un poco más por qué hay esos derechos, porque al final son los que votan, que nos pueden ayudar a hacer presión, ¿no? Eh, ¿Qué hacen ustedes para se enteran de esta situación? Porque esa situación pasa mucho en nuestras cabezas como artistas y gracias, de verdad, gracias a que existen abogados como ustedes dos, que son justamente los directores ejecutivos de SAICI y de UniArte, que dicen, mira, estos son los derechos. Yo ya hace como 5 años, cuando ya tenía 64 años, recién entendí el power de un abogado que va atrás de esto y que hay esos derechos y que cada cláusula de un contrato se puede negociar. ¿Aparezco en la ficha o no? Negociable, ¿ya? Las horas de trabajo, negociable. Por supuesto. ¿Por cuánto tiempo doy mis derechos? Negociable. Todo es negociable en esta vida. ¿Sí? Exacto, todo es negociable. Y como artistas, aquí por lo menos, yo estuve en Dejémonos de Vainas en los 90, aquí está el contrato, te lo dan en el camerino, ¿no? Y dice, firma. Y en ese rato dices, bueno, firma. Y si no firmas, mira, atrás tuve una cola de gente que quiere trabajar. Firma, por Dios, ¿no? ¿Y te acuerdas que te dije yo? Sí. Yo le dije primero, tienes que, o sea, uno también se tiene que empoderar a efectos de una negociación, porque claro, detrás de Christoph Baumann hay una fila de gente. Detrás de Christoph Baumann No hay hay una nadie fila con de, ese perfil. hay una fila de gente de 2 metros en Ecuador. No hay. Con ese mismo Aquí no. físico, ese mismo perfil. O sea, si te quieren contratar a ti, Sobre todo el Es- perfil. claro, Sobre todo el perfil Menudo perfil. único. si te quieren contratar a ti, te voy a decir una cosa muy obvia. Si te quieren contratar es porque te quieren contratar. Entonces todo es negociable, evidentemente, Claro. pero es verdad que juegan con esos mecanismos de un poco de opresión. Sonia, siempre me hace muchísima gracia el ejemplo que tú pones de la pestaña, ¿no? De que te estás colocando la pestaña en el camerino y de repente te pasan ahí 3 copias del contrato y firma, no pasa nada. No, eso no es así. Yo creo que gracias a ustedes tienen ahorita creo que un programa de ayuda al socio, de enterarse, Ujú. y también en UniArte Ujú. desde sus De ayuda inicios. legal, ¿no? De ayuda Sí, por legal, supuesto, para que es cada fundamental, artista fundamental. gratuitamente, Fundamental. o sea músico o sea actor audiovisual, está negociando, qué sé yo, cualquier contrato con un usuario, un canal, una Un productora, productor. Ajá. puede decir, mira, puedes checarme ese contrato, pero no entiendo. Esa parte de que, ¿cómo es eso? Para toda la vida y para todos los ciclos, Planetas. de los ciclos. Para todo el y, universo. además, para todo el universo ponen algunos. Así es. Ujú. Como que hay una colonia ecuatoriana en Marte que quiere ver Dejémonos de Vainas en 2060. Claro. Es que el problema es que para cuando lleguen Cedo los allí derechos. y haya televisiones ya han prescrito los derechos, entonces tampoco les sirve, Sí. pero sí. Entonces, a lo que voy es, hay varias cosas. Uno, creo que hacia el público en general. Otro es a los usuarios, cómo les puedo presionar o hacer entender que aquí estamos y no vamos a soltar esto. Y a sus propios miembros, Ujú. Ujú. hacer entender, gente, tienen derechos, peleemos, ¿no? Porque si el gobierno no está atrás, no hay voluntad política y tampoco hay la entidad de control del Senari es efectivo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son los elementos más básicos que necesitamos hacer para que a un momento dado entiendan? Que dices, es una pregunta compleja, pero por algún lado de la pregunta entran y... Bueno, hay varias preguntas allí, como dices tú, hay varias aristas que se pueden analizar. ¿Qué hacer frente a toda esta problemática y este entorno hostil? Bueno, creo que se puede hacer muchas cosas que es las que las entidades de gestión están haciendo o intentando hacer. En países como el nuestro, nunca debemos dejar de educar. Nunca. Uno cree que ya hizo campañas educativas, que difundió información, que la página web, que un proyecto por aquí, que seminarios, que conversatorios. Eso lamentablemente hay que seguir haciéndolo o ventajosamente hay que seguir haciéndolos. Lo que hemos aprendido es que tenemos que ser un poco más precisos en saber a quién dirigirnos con este entorno educativo. En algún momento el Estado estuvo muy vinculado con educar a la población en general, no a las autoridades encargadas del tema, sino a la población en general, para que se entienda cuál es el trabajo que hacen los creadores, cuál es el trabajo que hacen los intérpretes, cuál es el trabajo que hacen los productores.
que en algún momento yo creo que esa etapa, no digo que esté superada, pero creo que hemos dado ya ese primer paso. La gente ya entiende que los autores, que los intérpretes, que los productores crean, interpretan y producen, y ese es su trabajo. Así como el médico cuando le ve a un paciente y le hace una receta o le dice simplemente que está bien, es el trabajo del médico. El del autor es crear una obra, sea musical, audiovisual. El del intérprete es interpretarla, ejecutarla, y el del productor es hacer eso posible para que sea difundido. Y ya la gente entiende que es un trabajo. Es decir, que no es un hobby, que hay gente que trabaja en eso. Es decir, Claro. tú no eres intérprete, no eres actor porque te gusta o porque tal vez también te guste, pero es tu forma de vida y la Claro. gente ya entiende que esa es tu manera de vivir y de trabajar y que tiene que remunerar eso, y ese es el derecho. Eso por un lado. El tema, el segundo paso para educar y un poco para poder llevar esto un poco más adelante y que mejore es educar a las autoridades que están vinculadas con el tema. Y eso ya es más complejo. Es más complejo. Es más complejo. Debería ser más sencillo, pero no lo es. Porque aquí hay una rotación muy grande de autoridades. O sea, tenemos el chiste entre nosotros tenemos un chiste que queríamos hacer un sketch que era: hola, soy el director nacional de Derecho de Autor. Cae una trampilla, hola. Aparece otro. Se cae. Voy a cumplir 5 años al frente de Uniarte, ya he conocido a 4 autoridades diferentes en Senadi, una cada año, y es terrible porque es como el día de la marmota, o sea, es reiniciar el proceso realmente, o sea, es reiniciar el proceso porque es sentarse otra vez delante de una nueva autoridad. Y además tener que explicar todo, porque muchas veces son autoridades que rotan de diferentes ministerios y espacios. Entonces, claro, aquí se premia mucho, ¿no? Se premia mucho, por ejemplo, a efectos de tener un alto cargo en el sector público en Ecuador. No hay un concurso como tal en el que, por ejemplo, hay una oposición en el que tú demuestras toda esa experticia en derecho de autor. No, es simplemente, bueno, tenemos a alguien que ha estado 12 años en la super de bancos, le llevamos al Senadi. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese es el problema. Entonces, claro, digamos que se da ese ecosistema en el que es un poco imposible todo. Y coincido 100% en el tema de la educación. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando yo me senté, cuando digamos que entré en Uniarte, ver la falta de conocimiento por parte de todo el mundo. O sea, no solo a nivel interno de Uniarte, de los propios socios que no sabían muy bien qué es Uniarte, sino las personas con las que quieres negociar. O sea, porque te dicen, bueno, ¿y tú por qué cobras un impuesto si no eres el SRI? Cosas así. Esa es la tercera etapa de educación, el usuario. El usuario, es fundamental. Es fundamental. Y yo creo que ahí sí, no lo digo porque yo haya llegado nuevo, pero sí creo que en algunos momentos, en muchos países de América Latina, ha habido mucho descuido con esa parte. Yo sí creo que en Europa se hizo un trabajo muy fuerte de concienciación sobre cómo funciona el derecho para que el usuario entienda por qué tiene que pagar. En muchos países de América Latina yo creo que se fue con el rodillo. Se dijo, no, tienes que pagar sí o sí. En España pasó también. En España, en un momento dado, a finales de los años 90, la gestión colectiva vivió una gran crisis porque las entidades empezaron a crecer, recaudaban mucho, y hubo un punto en que los usuarios dijeron, bueno, a ver un ratito, pero esto que estamos pagando, ¿qué sucede? ¿A dónde va el dinero? ¿Cómo se está distribuyendo todo? ¿Cómo repercute esto realmente en los creadores? ¿Qué impacto tiene? Entonces, yo creo que ese proceso todavía lo tenemos que hacer en Ecuador. O sea, es una asignatura pendiente. Y en Ecuador es muy complicado. Es muy difícil porque aquí en este país los funcionarios públicos no hacen una carrera profesional en la burocracia. Burocracia desde el buen sentido, ¿no? Yeah. En otros países sí. O sea, ser funcionario público en otros países es un gran mérito. Y van creciendo, ascendiendo y van superándose en su vida profesional en el sector público, y evidentemente cuando uno los capacita, pues evidentemente está con la al menos en cierta forma, con la seguridad de que va a tener un funcionario preparado durante muchos años. 30, como en Colombia. Exacto. Antes hablábamos de nuestro querido doctor Zapata. Sí. Tú tienes un director de derecho de autor que está ahí 30 años, eso es una maravilla. Claro. Claro. Acá, bueno, imagínense, ¿cuántos dices? ¿4 directores? 4 llevamos ya, yo creo, sí, 4. No. Seguramente a los 4, o con los 4 habremos hecho esta campaña de educación, de concienciación o concientización, como se diga, pero a la vuelta de la esquina, todo eso al piso. Y estas campañas de concientización, en realidad deben hacerse en todos los sectores, porque también no solamente las autoridades, la comunidad, los usuarios, sino también los artistas que no conocemos qué derechos nos protegen. Y muchas veces dejamos que pasen por sobre ellos y tampoco permiten una unión
que sea en pro de conseguirlos, o en pro de que se efectúen, mejor dicho. Eso retoma lo que señalabas hace un momento sobre el pisotear a los autores, a los creadores, a los actores, a los intérpretes y productores en esta área. Las grandes empresas o las empresas medianas en este país, básicamente lo que buscan es eso, lo que dice usted. ¿Cómo evito pagarles? Es más, en el mundo de la música suceden cosas que supongo, bueno, ustedes tendrán muchos ejemplos en el mundo del A ver, cuéntame unos ejemplos. En el mundo de la música, simplemente dos cosas que Da algunos, me siguen yo doy llamando la otros. atención. La una, bueno, primero, si quieres que tus obras suenen en la radio, oye, yo te voy a hacer el gran favor de difundir tu música, tus obras. Así que, como radio, te voy a cobrar un pequeño porcentaje de tanto, o Sí, un lo monto de conozco tanto. desde mi hijo, los Swing Original Monks. Payola. ¿Quieres que suenan en Una mi payola radio? como una Payola, casa. Claro, es una decir, payola. Pagar pay to play. Exacto, eso Payola. es inaudito. Eso está prohibido en Estados Unidos. Eso está En prohibidísimo. países serios está prohibido eso. Y bueno, y le convencen al músico de que le están haciendo un favor, al autor que le están haciendo un favor. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando viene un gran artista a ofrecer un concierto, una presentación en vivo, quieren cobrarles a los grupos nacionales para abrir al concierto del músico extranjero. Porque le están haciendo un favor. Mira, van a haber 20,000 personas. Mira el favor que te hago de que tú estés ahí. Por tocar a las 4 de la tarde que hay 1.000 personas, no 20.000. Bueno, entonces hay cosas que realmente son inauditas, que van obviamente en contra de los derechos que tienen consagrados en una ley que no sirve, pero están consagrados los derechos. Pero nuevamente vuelvo, el tema es ético, el tema es de educación, el tema es de respeto. Ujú. Y de respuesta también, porque al final, no, el caso del audiovisual es igual o incluso peor, o sea, actores que han trabajado gratis, guionistas a los que les han hecho el contrato solo para Ecuador, porque no han mencionado el territorio, entonces la cesión de derechos es solo para Ecuador y de repente en una televisión, no voy a dar el nombre, y si lo doy ponemos pip, luego en postproducción, pero una televisión encierra al equipo de guionistas, les pasa unos contratos para ampliar el alcance de esa cesión para todo el mundo, porque estaban negociando para pasar esa serie y hacer una adaptación en México, en México, y lo que les dicen es que o firman o están despedidos, ampliando el ámbito de la cesión sin pagarles nada adicional. O sea, son unos abusos absolutos que te demuestran un poco, pues claro, dónde estamos y dónde están otros sectores como el estadounidense o el español a veces, o de otros países con una industria del entretenimiento desarrollada. Con una industria, aquí no hay una industria. Querido Ni habrá, público, sí, ahí sí. tal vez van a entender ahorita por qué nosotros como artistas necesitamos que haya un respaldo legal, ¿no? Porque este marasmo de pisotear derechos, de no respeto, de no ética, ¿cómo salimos de esto? Es un verdadero problema para nosotros. Y sin abogados de entretenimiento, como son ustedes dos, así se dice, porque es la propiedad intelectual en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? La música, la actuación y otros ámbitos también, ¿no? Sin que haya gente que ha estudiado esto, que hay muy pocos en el país, además, ¿no? O sea, yo desde hace 5 años me entero que poco a poco, esta persona que ahorita está en esa autoridad no sabe de eso, porque es abogado para marcas, derecho industrial, pero no sabe de entretenimiento, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo va a legislar o supervisar una área que no conoce? Exacto. ¿No? Entonces, este respaldo legal, y por eso es también la razón por qué hacemos este podcast, es un poco entender por qué necesitamos de esto. Y justo los dos que están sentados aquí, Kiko y Fido, son los directores ejecutivos de estas sociedades de gestión colectiva que están atrás, ¿no? Que nos apoyan. Pero me viene ahí la pregunta, ¿cómo lo logramos? Es decir, educación es un tema, creo que súper importante, hacia afuera, hacia los miembros, hacia el usuario, ¿no? Mi respuesta sería, ¿sabes rezar? O sea, es Yo un sí. tema de... Es un Sí, tema de... rezo a veces. Sí. Es un tema de acción y de campañas, y se pueden hacer Campañas. campañas. Luego Fido nos puede hablar de su campaña. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Al final, fíjate, nosotros estamos en un país en el que directamente no se cumple con la ley. En Estados Unidos ahora mismo hay 160.000 actores
y 11.000 guionistas en huelga, no porque no se esté cumpliendo una ley, porque de hecho lo que están solicitando ni siquiera está en una ley, son los convenios colectivos que ellos tienen, y es porque están pidiendo un aumento del pago de los residuals que ellos perciben de las plataformas de streaming. Un aumento en el pago, que ese pago lo hacen los productores. Funciona muy parecido a lo de la remuneración equitativa nuestra y los derechos que ellos también gestionan. Lo que pasa es que eso no lo paga el usuario, lo paga el productor. Cuando el productor licencia en una plataforma, como por ejemplo Netflix, una productora que puede ser Miramax, licencia algo en Netflix, mal ejemplo Miramax, yo qué sé, cualquier productora en la que no esté Harvey Weinstein, una productora licencia contenido en Netflix, ellos perciben a cambio unos rendimientos económicos, un pago de esa licencia, y ese productor da ese porcentaje de residuals a los sindicatos, que son los que lo reparten entre sus agremiados. Yeah. Quieren subir ese porcentaje porque evidentemente cuando negociaron en el convenio anterior este porcentaje se les ha quedado cortito porque ahora la principal ventana de explotación son las plataformas de streaming. Claro, antes no era. Antes ¿no? todo Sí. había una vida en cines, había una vida en televisión lineal, en cableoperadores, donde allí los rendimientos económicos son más fuertes, las cuotas de suscripción son altas, los ingresos publicitarios son altos, entonces el streaming era como secundario. Ahora que el streaming es lo principal, necesitan más residuals. Ellos pedían una subida del 276%. La productora les ofrecía una del 76%. Se van a la huelga y se para todo. O sea, no es que no se esté ni siquiera cumpliendo la ley, simplemente es un tema de diferencias en el porcentaje que se tiene que pagar. Y claro, ahí el nivel es tan fuerte, es una industria tan desarrollada, que se van todos a la huelga. Claro, aquí no se podría hacer eso. Bueno, acá estamos 15 o 20 años antes, porque acá estamos peleando porque paguen. Efectivamente. Yeah. Sí, allá pagan, pero ahí pagan poco. Pero es un tema de ajustes y luego los temas de inteligencia artificial. Pero claro, aquí es que la inteligencia artificial todavía, o sea, si no me están pagando todavía en la televisión, tampoco me tengo que preocupar todavía por según qué otras cosas. O sea, el problema Pero aquí cuéntanos es... cómo funciona en ese contexto No. la inteligencia artificial. ¿Cómo ya está empezando a afectar? Esto o es un se ven- problema, bueno, para Ujú. mis queridos músicos muchísimo, para los actores y guionistas también. Básicamente lo que se está solicitando es, ya se están escribiendo guiones con sistemas de inteligencia artificial. Y claro, la inteligencia artificial generativa no es que sea un robot que se sienta delante de una máquina de escribir, Sino que y haga recopila. recopila de todos lados y el problema es de dónde está recopilando. Porque estos sistemas han sido entrenados ya con obras previas, con guiones, etcétera. Entonces, por un lado, los titulares lo que piden es una pequeña compensación. Es decir, oye, como estos sistemas se entrenan con obras que todo el colectivo hemos Ha hecho, creado. requerimos una compensación cuando se estén desarrollando guiones solo con sistemas de inteligencia artificial. Pero el caso de los actores es todavía más terrorífico, porque ya con las imágenes de interpretaciones previas se están entrenando avatares sintéticos. Es decir, ahora ya se puede desarrollar una especie de Meryl Streep que tenga una imagen parecida entrenada con todas las interpretaciones que ha hecho Meryl Streep a lo largo de su carrera. Entonces, Sí. claro, o sea, puede poner en jaque la profesión creativa como tal. Pero- y Entonces ahí además- los actores lo que están pidiendo es no prohibición, pero sí regulación y compensación. Y uno de los puntos fuertes era, por ejemplo, con los extras. Una cosa que estaba ofreciendo la Asociación de Productores era, yo te puedo contratar a ti como extra, por ejemplo, tú estás de fondo en un restaurante, te pago la tarifa de un día, la tarifa que tiene negociada SAG-AFTRA por ser extra durante un día, pero de ahí me estás autorizando a escanear toda la imagen a través de Motion Capture y con un sistema de inteligencia artificial utilizarte como extra en otras 100 producciones. Te pongo otra camisa, te pongo otro polo Claro. y te siento o te pongo de fondo como un soldado romano o lo que sea. Podrías tener una publicidad de Uniarte no solamente con Sonia del Cisne y Cristo Bauna, sino con Meryl Streep. Sin Claro, problema. claro. Ajá. Sin ¿Cómo es ningún- esto en la- Mañana Claro. podrías tener eso, ¿no? Firo, en la Y la música... música es algo parecido. ¿Ya? Va por ahí. Hay N cantidad de creaciones ya desarrolladas a través de inteligencia artificial sin el concurso de un productor, de un creador, básicamente tomando obras preexistentes. Claro, Que se siempre hay obras preexistentes. Claro. En donde sea, y en el mundo o en el entorno que sea, hay creación humana que es la base de lo que viene. Entonces, lo que dice Kiko, se está buscando que cualquier desarrollo de inteligencia artificial reconozca económicamente el sustento de esas nuevos desarrollos. Las obras que han entrenado esas Exactamente. creaciones. Entonces, y obviamente es un poco el mismo principio. Hay un trabajo anterior, respételo. Básicamente es eso. ¿Afecta ya en el Ecuador esto? De hecho, sí, ya. ¿En este De hecho, momento? hay muchas producciones en este momento, jingles y composiciones Sobre todo la que música. están creadas ya por inteligencia artificial e interpretadas por grandes intérpretes, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto, hay muchos ejemplos, pero yo acabo de
escuchar uno hace muy poquito que me llamó mucho la atención, y era Carlos Gardel, que en paz descanse, interpretando la canción que utilizó Argentina en el Mundial, ¿no? Pues la de Muchachos. Claro. Carlos Gardel en tango interpretando esto, y era Carlos Gardel. Es decir, era impresionante escuchar a Carlos Gardel, que en paz descanse, interpretando esta canción de hoy, ¿no? Y el Entonces, impacto hay cosas- es, claro, y sí. para las sincronizaciones también, ya sí ha caído muchísimo. Doblajes, Esto más en dices tú. Europa. Claro. No, está doblajes, no, pero también para la Pero- música. Antes se contrataba o a un músico para hacer una banda sonora o se pagaba una licencia de sincronización a la editorial y la discográfica para meter una canción de los Beatles, una canción de lo que sea. Tú ya ahora puedes hacer sound-alikes con sistemas de inteligencia artificial. No quiero pagar la canción de David Bowie, pero voy a, con un sistema de inteligencia artificial, que me componga una canción parecida a Starman Claro. o parecida a las canciones de David Bowie. Esto lo hace una IA, no tienes que pagar a nadie. Claro. Y con esta inteligencia artificial que se desborda realmente Se a un desborda. ritmo vertiginoso y a pasos largos, ¿qué hace el derecho de autor para estar a la par o para agarrarle un poco el ritmo? En ello anda, ese Sí. es el tema. Como Siempre un se ha dicho caballo que... que está Exacto. galopando y tú vas atrás corriendo. Pero esto ha sido la historia de siempre. O sea, de la toda la historia, tecnología. toda la historia de la propiedad intelectual se basa en, oh Dios mío, hay una imprenta. Ahora pueden imprimir libros en otro país y no pagan ni a los creadores ni a nadie más. ¿Qué hacemos? Los privilegios de imprenta. Ahí empiezan a hacer el Lo que le derecho de pasó autor. a Luego, Cervantes. oh Dios ¿no? mío, ¿qué sucede? Charles Dickens. King Charles Napster, Dickens sí. fue el primer Metallica. Fue el primero que denunció a un Napster, pero que era por la imprenta. Luego de ahí, oh Dios mío, se ha inventado el fonógrafo. ¿Y ahora qué hacemos los vendedores de partituras? Porque claro, la gente pagaba por asistir a un local y escuchar Y la música música en en vivo. directo. Ahora la puede escuchar en Los su casa. intérpretes. Y ahora, oh Dios mío, el celuloide. ¿Y ahora qué va a pasar con los actores de teatro y demás? Porque nos graban una vez y luego como nos van a pagar cuando pasen esto en los cines o televisión. O sea, siempre ha sido Internet. así. Internet, los bytes son más rápidos que el derecho. Dios mío, Internet. ¿Y cómo regulamos esto? O sea, yo he firmado aquí un contrato y lo están explotando en China. Y ahora, o sea, esa es la historia de la propiedad intelectual. Siempre llegarán soluciones un poco tarde. Sí. El problema, y esto sí, no quiero deprimir, pero el problema es que siempre los perjudicados son los creadores. Eso es así. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Al final, siempre, digamos que el sector, ¿no? El business del entretenimiento, siempre encuentra la fórmula para que, pues eso, los sellos discográficos, según qué productoras, grandes plataformas, digamos, mantengan ese modelo de negocio, pero al final, últimamente, quien sale más perjudicado siempre es el sector creativo, que acaban recibiendo las migajas. Yo creo que es importante que no terminamos este podcast deprimidos. Eso. Pero sabes que siempre que hablamos de derecho de autor es una queja constante. Sí, Ya. Es lamentable. Es lamentable. Siempre que hablamos de derecho de autor, hablamos evidentemente de entretenimiento, hablamos de teatro, hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de software, pero siempre es en sentido negativo. no seas fatalista. Mira, No, pero lo que digo es siempre nos deprimido en quejamos. el sentido. Somos yo- quejicas los abogados de derecho de autor, ¿ves? No solo yo. Sí, sí, Todos sí, somos veo. Somos bien Fatalistas. llorones. Pero yo creo que se han logrado muchas cosas también. Sí. Sí, O sea, por sí hemos supuesto. avanzado bastante. supuesto, que, por supuesto. Fijémonos un ratito en las sociedades de gestión. ¿Qué hacen para sus miembros? Claro. ¿No? Soy parte de UNIARTE. Ujú. Ahorita tenemos un programa social para la gente que está no ocupada o está enferma o Tercera es- edad. tercera edad, necesitan otro tipo de cuidados. UNIARTE te apoya. Y el otro programa es los talleres de formación, que son súper importantes y también han logrado un poco cohesionar a nuestros miembros, porque dicen, wow, yo nunca estuve en una organización que me da un taller, que Gratis. que hace que yo me formo más, que sea un mejor profesional, que compito mejor en el mercado, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran logro y Sí. en SAICE también tienen programas. Tenemos Los fondos de algunos programas, fomento y exactamente, claro, tenemos claro. un programa de incentivos a la música que Ujú. ya se han distribuido alrededor de $400,000 en Ujú. incentivos para creación musical. Tenemos un sistema de ayuda social y de salud, de seguros de vida, etcétera, para los 2,600 y tantos socios nacionales. Es decir, a ver, si uno mira la sociedad de autores, voy a hablar por SAICE, de hace 10, 12 años atrás, o no se diga de 50, y la ve ahora, realmente hay un cambio. O sea, se nota. Y ese cambio básicamente beneficia no a la sociedad en sí misma, sino a los miembros de la sociedad, a los socios. Entonces
sí hay un cambio, hay mejoras, se ve de alguna u otra manera con la apertura y negociación con las plataformas digitales que realmente se podría de alguna forma vivir del derecho a autor. O sea, hay ciertos autores que sus obras son utilizadas de tal manera que en cierta manera podrían dejar de hacer 2, 3 y 4 trabajos que son lo que normalmente hacen y dedicarse exclusivamente a vivir de crear. Pero son contados con los dedos de la mano. La idea, el objetivo es básicamente que quienes quieran vivir de crear o vivir de interpretar o vivir de producir, en algún momento lo puedan hacer, como sucede en países más serios, digo yo, ¿no? Sí. Desarrollados, incluso algunos países en desarrollo, pero que en el que hay respeto al trabajo de los creadores. Y no nos vayamos muy lejos, Colombia, México, Argentina. Otro tema positivo, la unión hace la fuerza. Claro. Entonces, no solo la unión de nosotros como actores de audiovisuales, yo creo en este panorama de guerra, que estamos todos en nuestras trincheras, sí vale también que entre las diferentes entidades haya una unión de pelear juntos. Por supuesto. ¿No? Porque yo creo que nos convendría, aunque no se ha hecho tanto antes, ¿no? Ustedes dos se conocen, son amigos, sí. Hablen, pero como entidades no hemos... Cuidado que termina el podcast con una ventanilla única. No, ya, eso justo no quiero. Pero es otro tema. Pero es otro tema. Pero no, por supuesto. No digo, ya estamos fortalecidos internamente. Estamos más modernos, estamos avanzando, como tú también dijiste, Fido, ahorita. Entonces yo creo que viene otra etapa de unión, fuerza de pelea. Fíjate que nuestras campañas de educación básicamente las hacen ustedes, Uniarte. Son socios de Uniarte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso queríamos saber de las sabemos que están desarrollando una campaña. Ya hay algunas, muchas, ¿no? Han habido muchas. En principio no éramos muy amigos de continuar con este tipo de campañas. Sí, se han hecho varias, algunas muy buenas. Yo mencioné al inicio de esta conversación que en algún momento el Estado las impulsó y las realizó. Me acuerdo una con impresión que se llamaba Ecuador Original, cuando había en esa época la tecnología permitía la piratería, es decir, la copia y la venta de soportes en las calles o en locales comerciales. Y después vinieron algunas otras campañas que las ha hecho la sociedad de autores. Se pensó que las campañas son coyunturales y son temporales, y que mucho del entorno la ve, obviamente la acepta, le gusta, pero se olvida. Entonces quisimos hacer una con un mensaje, digamos que a futuro, y que sea un mensaje sobre todo fresco, simple y con humor. Entonces, qué mejor que trabajar con el entorno, ¿no? Entonces, esa es un poco la campaña que estamos impulsando nuevamente, sobre la base de eso que mencionaba hace un momento también de educar. La idea es que el usuario en general, perdón, la sociedad en general entienda cuál es el trabajo que hacen los autores, en este caso musicales. Aunque el principio es exactamente el mismo. Ese mensaje que nosotros estamos tratando de comunicar con esta campaña es un mensaje que le sirve a Uniarte, o que le sirve a Soprofongo, que le sirve a Ejeda, o a cualquier otra entidad, o a cualquier otro autor de otro género. Entonces es una campaña que, si bien está dirigida en el mundo, o está dirigida al mundo de la música, sí nos es útil y nos sirve a todos. Entonces, bueno, un poco es que este mensaje con humor sea fácil de entender de digerir, y que nos ayude a educar a un contexto en general. Y sobre todo también a aclarar y precisar un montón de mitos que hay sobre la gestión colectiva. El mito, por ejemplo, de que cobran millones y que no se reparte. Por ejemplo, cosas como esas. Que los bares, las discotecas, los restaurantes van a quebrar porque eventualmente se les quiere cobrar derecho de autor. Y en estas campañas lo que hacemos un poco es simplemente hacer evidente que esos pagos son ridículos, son pagos mínimos, son pagos que realmente a ningún establecimiento comercial le va a perjudicar. Y bueno, es un poco el sentido, educar tanto a la sociedad en general como a clarificar ciertos mitos que hay sobre la acción colectiva.
Ujú. Y hemos usado el humor, ¿no? El humor Y no y solo buenos la- actores, ¿no? No solo la gestión Ya. colectiva, porque yo creo que también un mito que hay muy extendido es el de los creadores, que bueno, que como los actores clase A de Hollywood o Taylor Swift o tal, que viajan en jet privado, que tal, eso es el 0,0000001% y en otros países. Claro. El sector creativo Y de los ecuatoriano artistas, claro, en general. en realidad es muy precario. O sea, son trabajadores, son currelas, ¿no? Como se suele decir en España, que muchos difícilmente llegan a fin de mes, tienen que compatibilizar con otros trabajos. Y yo creo que eso también es importante decirlo, porque muchas veces la gente tiene en mente esto de no, y estos que vienen a pedir, si los músicos ganan muchísimo y esos actores y tal. No, Sí. eso tampoco es real. Son trabajadores como otros cualquiera que necesitan de ese sustento también. Es como quitarles el salario, como decía Fido. Y además con el agravante que son trabajadores independientes, ¿no? No tienen un Efectivamente. empleador. Entonces no tienen quien les asegure una asistencia médica, sea de emergencia o sea Claro, permanente. claro, claro. Entonces, las entidades de gestión son quienes de alguna manera le dan la mano Suplimos a esos eso. creadores para apoyarles en ese sentido. Entonces, sí, es un trabajo para ustedes como actores, para los creadores, cuesta arriba. Y más en un país que no respeta el derecho y que poco le importa el trabajo ajeno. Y bueno, hablando de este terreno tan amplio que es el derecho, ¿cómo es que ustedes se ubican en esta rama tan nueva también, en cierta forma, del derecho de propiedad de autor Ujú. y entretenimiento? ¿Por qué se ubican ahí? Yo siempre digo mi teoría, porque he conocido ya algunos directores generales de otros países, de otras sociedades de gestión, y siempre digo que tienen alma de artista. Bueno, ¿Hay sí. ahí por ahí algo escondido o hay un pasado artístico? Entonces, bueno, cuéntenos, por favor, queremos saber, En orden de edad, nuevamente. en orden de edad. Ahora el joven, sí. En mi caso sí hay un pasado artístico, o sea, yo, vamos, empecé a tocar la guitarra de niño, de hecho, con 11 años, yo estudié en el Instituto de Música y Tecnología de Madrid, estudié guitarra, yo he grabado en algunos discos, he dado muchos conciertos en España, en Dinamarca he tocado alguna vez, etcétera. Entonces, digamos que yo compatibilizaba eso con los estudios también. O sea, yo un poco, siempre me vino también la parte de ser abogado, pero es cierto que la vida también te empuja un poco a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, en el caso de los conciertos o las cosas, siempre era un poco el llamado a, pues, revisar un contrato, a... O sea, y tenía todo también este esta tipo de historias, vocación. claro, me tocaba a mí un poco desde jovencito, de no, tú estudias Derecho, tú encárgate de eso. Y digamos que eso me fue llevando un poco por ahí, y así es un poco como me enamoro, ¿no? De la propiedad intelectual. Yo igual he sido socio de entidad de gestión colectiva en España, entonces eso, yo fui, como se suele decir, cocinero antes que fraile, ¿no? Entonces a mí me viene un poco de ahí y pues eso, un poco eso, el amor por las artes y sobre todo, es muy ambicioso lo que voy a decir, evidentemente no voy a lograr solucionar nada, pero a mí sí que me gustaría, pues bueno, formar parte de este tipo de entidades porque creo que somos motores para el cambio. O sea, yo sí creo que las entidades de gestión colectiva y desde el área del derecho de autor, sí creo que hacemos un trabajo muy importante, ¿no? Para buscar aquellos mecanismos que permitan a los creadores vivir de su trabajo, porque además yo lo he vivido eso, o sea, cuando tú eres un artista pero a la vez tienes otro trabajo, no puedes ser un artista pleno. O sea, tú no puedes ser un gran creador si tienes un trabajo de 9 a 5 y luego llegas en la noche y te pones a escribir tu novela o te pones a grabar guitarras o no sé qué. O sea, para ser artista y para ser un creador con todas las de la ley, tienes que crear todo el día. Si no, estás haciendo una cosa un poquito y luego otra, entonces yo creo que eso también es un poco lo que me motivó. O sea, a mí me gusta el derecho y dije, no, yo me voy a dedicar a saco a esto y voy a ver un poco la forma en la que pueda trabajar con artistas y aprender de mecanismos, pues para que en un momento dado, pues ponte eso, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo hijos, pero Pero pronto. pronto No, voy a tener no una todavía. hija y que si mi hija me dice, papi, me gustaría estudiar música, que no le tenga que decir ya, pero ¿y de qué vas a trabajar? Pero ¿y de qué? Claro, pero ¿y de qué vas a trabajar? O sea, sí, estudio música, qué lindo, pero estudio otra cosa también, que es un poco lo que me dijeron a mí, claro. Y Fido, Fido. ¿cómo fue tu historia? Bueno, digamos que tiene cierta similitud con Kiko en algo en particular, que es el amor por el arte y la música. Como les había mencionado hace un momento, y era en serio, no era broma, soy músico frustrado. Qué bien. Tenía mi Oye, banda. qué bien. Si no, no se hubiera hecho abogado. Sí, bueno, tenía mi banda y todas las de ley, pero en el colegio, en la universidad, siempre vinculado con la música.
Pero terminé estudiando leyes porque me clausuraron la facultad de medicina, que es en donde yo empecé estudiando en la universidad. Ibas a ser doctor. Iba a ser doctor. Doctor de verdad. Doctor de verdad. Doctor. No de los aquí que dicen Exacto. doctor, pero sin doctorado. Entonces, bueno, les acorto el cuento porque es un cuento largo y ya estamos en 59 minutos. Bueno, llegué a estudiar Derecho porque clausuraron la universidad y egresé de la carrera de Derecho y no me gustaba nada de lo que había estudiado. Ajá. Ya no podía salirme de Derecho a la mitad del camino, terminé la carrera de Derecho y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? Porque no me gusta el Derecho. Y tuve yo una enamorada que su padre era productor fonográfico. Ajá. Y un día, visitando yo a mi enamorada en la sala como se visitaba antiguamente, mi ex suegro, Pidiendo la mano. mi ex suegro me dice, oiga, Fido, ¿usted sabe algo de derecho de autor? En aquella época en la universidad, jamás a nadie se le cruzaba por la cabeza hablar de derecho de autor. Y yo como necesitaba trabajar, estaba recién egresado, me aventuré a decirle, sí, sin tener idea. Ni la menor idea de que Qué Sí, osado, qué estaba en osado. juego la novia, pues. Qué Claro. osado. Sí, sí. El Imagínese que tengo un juicio. Me ha denunciado, fíjense ustedes cómo es la vida, la sociedad de autores, la SAICE. Me denuncia a mí. ¿En serio? Me denuncia a mí Qué chistoso. como productor porque no le he pagado derechos de comunicación pública cuando yo soy sujeto activo de los derechos de comunicación pública. Me acuerdo hasta el día de hoy estas palabras porque yo no le entendí nada de lo que me dijo. Nada. Tú allá Chino. anotando. Era chino, pero me quedé con la frase. Me denuncia por derecho de comunicación pública cuando yo soy sujeto activo de derecho de comunicación pública. Yo, claro. Chino. Al día siguiente compré una ley de derecho de autor. Empecé a leer la ley de derecho de autor. Me compré un libro de derecho de autor y me metí en el tema y me encantó. ¿Por qué? Porque vinculaba la música, que era mi pasión, con el derecho. Ya. Y desde ahí, estos son 33, 34 años atrás. Y ahí me enganché. Ahí te enganchas. Wow. ¿Y pudiste explicar a tu suegro eso? Él No, no sabe. tu suegro. Él no Alex. sabe, Alex, él no sabe que no sabía nada de derecho Alex. de autor. Pero Perdón, ganamos el suegro. juicio. Eso es lo importante. Ganamos el juicio. Eso es lo importante. Mira, Ya, a ver, mira. ganaron el juicio. Claro. ¿Verdad? Y viste ya el power de ser abogado. Claro, ahí fue. Pero cuando ya encontré algo que realmente me apasionaba y me gustaba. Bueno. Bueno, qué lujo de verdad tenerles aquí, Kiko y Fido, y muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por dedicarse a un área tan noble del derecho como es a la que ustedes están realmente volcados. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Qué bien, qué bien. A ver, yo iba a decir solamente, escogieron una profesión donde de pronto están, seguramente no les esperaban metidos en las trincheras, ¿no? De ahí nos saldremos varios años más. Sí. Es la idea. Claro. Bien. A ver, lo convivimos juntos en las trincheras. Esto fue Al Otro Lado de la Pantalla, un podcast de Uniarte. Con la colaboración de UDLA, de la Escuela de Cine de UDLA. Gracias. Gracias. Corten.